que es algo que me apasiona, tal cual. En la carrera nosotros vemos muchísima base educativa, porque eso es lo que vemos tal cual. La pedagogía es el estudio de la educación y de la persona. Pero si le soy súper sincera, desde que inicié la carrera, a mí me impactaba muchísimo cómo es que la formación de una persona impacta en todos los ámbitos de su vida. Entonces, a raíz de eso, es en cuanto a temas de formación, humanidades, valores, etcétera, me empiezo a empezar a empapar de estos temas y, bueno, pues justo de aquí nace este programa que es Formarte. Y bueno, pues este programa decidí regresar yo solita, esta primera sesión que vamos a tener, ese primer programa, pero los siguientes programas voy a estar invitando personas y personas que sepa que son expertos en el tema para que podamos hacer mucho más rico el programa. Y bueno, pues el día de hoy quiero compartirles este tema tan polémico, creo, hoy en día, que es ideología de género. O sea, este tema yo creo que es un tema que está siendo súper sonado y les voy a platicar una experiencia que tuve en la universidad. Me acuerdo cuando nosotros estábamos viendo en la carrera los planes educativos, me acuerdo que iniciaba viendo lo que la SEP nos iba a marcar. Y me acuerdo que en ese momento era muy alarmante porque me acuerdo que nos decían que en algún punto en los colegios, en las instituciones, la SEP nos iba a pedir empezar a los niños a estimularse sexualmente. O sea, te estoy hablando de niños de kinder. Me acuerdo que nos decían que en algún punto nos iban a pedir que no pudiéramos decir si hombre se casa con hombre o con mujer y viceversa. Y me acuerdo que en el momento en el que nosotros veíamos esto, era un tema que tabú, o sea, esto no existía, era una locura. O sea, el hecho de que nosotros tuviéramos el descaro de pensar que esto pudiera pasar, era una locura. Y les voy a compartir algo que me pasó hace poco. Ustedes saben que los ciclos escolares generalmente inician en agosto, y pues en verano, generalmente es junio, julio, los niños están de vacaciones, entonces es un tiempo en el que se presta para que los maestros cambien de colegio. O sea, es decir, tú estás trabajando en X colegio y los maestros empiezan a rotar entre un colegio y otro, y bueno, pues es justo porque están previo a iniciar el siguiente ciclo escolar. Entonces, pues bueno, les comparto que yo, desde que estaba en la carrera, casi todos los años a partir de que egresé y también cuando estaba estudiando, fui docente. Y solo un año decidí salirme y estuve trabajando en una empresa. Y bueno, la verdad fue una experiencia muy enriquecedora, pero creo que sí me di cuenta que mi vocación, o sea, la docencia. Entonces, pues bueno, este ciclo escolar decidí regresar a dar clases. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, me topé con una entrevista en un colegio. Y la verdad es que me acuerdo perfecto, llegué a la entrevista, ahorita van a ver por qué les platico esto de ideología de género y qué tiene que ver con esto que les estoy platicando. Y llego a la entrevista y pues estaba una pedagoga y el director del colegio y me empezaron a preguntar fundamentos pedagógicos, pues tú qué opinas de la metodología Montessori, y bueno. Y llegó un punto en el que las preguntas pedagógicas terminaron, que creo que es una parte importante para conocer el fundamento que trae el docente. Y me acuerdo perfecto que me empezaron a hacer preguntas como, oye, ¿tú qué harías si un niño te hace un berrinche? Oye, ¿tú qué harías si un niño tal? Y no se me va a olvidar porque la pedagoga de repente pues, volteé a ver al director y como que no dijeron nada, pero su lenguaje no verbal habló mucho y entre ellos se vio como ya hay que decirle, ¿no? Y me pregunta la pedagoga, oye, ¿tú qué harías si un niño de kinder te pregunta que si se puede casar con un niño? Y yo, ¿un niño de cuántos años? Y me dijo, un niño de 5 años. Y yo, ok, pero yo en ese momento cuando me dijo que si un niño se puede casar con un niño, les voy a explicar lo que nosotros como maestros solemos hacer con niños, sobre todo tan chiquitos. La ruta que nosotros llevamos con los niños es no inducirlos a, por ejemplo, si tú me preguntas, oye, ¿esto es verde? Primero hay que preguntar, ¿qué es verde? Ah, es un color, oye, ¿qué es color? Suena como muy ilógico, pero para un niño el acompañamiento a las preguntas que hace tienen un fundamento, ¿no? Entonces, lo ideal es acompañar al niño y mucho más cuando lo haces en una escuela, ¿no? Estoy hablando de fundamento pedagógico. Si tu hijo o tu sobrino te pregunta algo, no tienes que llevar la ruta pedagógica ideal. Te estoy hablando de algo mucho más formal, ¿no? Entonces, cuando a mí me preguntan que qué haría si un niño me pregunta que se puede casar con un niño, yo muy genuinamente le contesté a la pedagoga, le dije, pues, primero le preguntaría a un niño, al niño que me está preguntando eso, que qué es casarse. Porque
para ti casarte puede ser tener un amigo o tener una amiga. Y realmente pues hay que hacerle ver al niño que eso es una amistad, etcétera, ¿no? Entonces me dice, no, a ver, lo vas acompañando y ¿qué le dices? ¿Qué le contestas? Entonces, pues la verdad es que dije, pues es un niño de 5 años. Entonces dije, bueno, pues le preguntaría que si se casa, dónde va a vivir. Y si me dice que en una casa, pues le diría que cómo va a construir esa casa. Y le haría ver que los ladrillos cuestan, que etcétera, ¿no? Para que se dé cuenta que en esa etapa, pues muy probablemente no está en una etapa de casarse. Y si me dice, por ejemplo, que quiere tener hijos, que por eso se quiere casar, pues le explicaría que su cuerpo a los 5 años no tiene la madurez suficiente biológica para poder tener un hijo, ¿no? Digo, obviamente no con estas palabras, pero a eso me refería. Y, o sea, otra vez, hincapié. ¿Qué harías si un niño se quiere casar con un niño y te lo dice? ¿Qué harías si te lo pregunta? Pero no que él se quiera casar. Entonces yo la verdad como que regresaba, yo estaba muy incómoda, como que yo decía, ¿por qué tanto énfasis en esta pregunta? Fue muy notorio que algo estaba pasando, hasta que como que se desesperó y me dijo, para que me entiendas, una niña te pregunta si se puede casar con una niña. Y como que en ese momento entendí y dije, no tiene nada que ver la edad. Es un tema de ideología de género, ¿no? Y les voy a compartir, yo la verdad es que prácticamente desde que está en la carrera siempre he estado en colegios católicos y me es muy fácil desenvolverme en ese ámbito porque es un lugar donde se espera justo una formación basada en la fe, donde hay un sustento biológico, donde nos marca que Dios creó al varón y a la mujer y que justo, hasta de manera biológica, no se puede ni siquiera reproducir. Entiendo que puede haber amor entre varón y mujer, pero hay mucho detrás de esto y ahorita es justo vamos a hablar de este tema, ¿no? Entonces, pues en ese momento cuando ella me pregunta eso, yo dije, a ver, si yo estuviera en un colegio como los que he trabajado, pues abiertamente le diría, oye, a ver, le explicaría que donde primero me indagaría dónde escucho eso y le explicaría justo un sustento biológico, ni siquiera miré ahí hay temas de ideologías, o sea, es algo biológico que tiene una lógica de entender que ni siquiera puede haber una reproducción. Para empezar, la palabra matrimonio viene de madre, que es cuidado de la madre. Si tú te casas hombre con hombre, varón con varón, mujer con mujer, por más que se amen, no puede haber una madre porque ninguno va a fecundar en ese momento de manera natural, ¿ok? Entonces, pues bueno, la verdad es que en ese momento yo estaba en un colegio que es laico y tiene, no voy a decir el nombre del colegio, tiene muchísimas cualidades y eso está perfecto, ¿no? Pero así como hay que cuidar eh, este tipo de temas porque hay papás que no van a estar fascinados con que sus hijos reciban esta estimulación y va a haber niños que sí. Lo mismo, pues este tipo de colegios tampoco tiene la obligación y creo que tampoco está bien que empiecen a hablar de Dios, pero una cosa es no imponer ideas y otra cosa es respetar. Yo creo que sí tiene mucho que ver la formación que recibe un niño en un colegio, pero realmente esa formación se da en casa, ¿no? Entonces, pues bueno, aterrizando y regresando a lo que les estaba platicando, pues le dije a la directora, ok, ya entendí tu pregunta, ¿qué hago? ¿Qué contesto? Si una niña de 5 años me pregunta si se puede casar con una niña, y entonces yo pues, como que intentaba volver a lo mismo, le preguntaba, me decía, contéstame como si yo fuera la niña. Y era incómodo, porque es una mujer como de 40 años, 50 años, y te está diciendo, piensa que tengo 5 años, ¿cómo me contestas? Si tú la estás viendo y tiene 40, ¿no? Entonces como que empiezas en un juego incómodo de decir, híjole. Y yo les voy a ser muy sincera, en ese momento yo pensé, yo quiero trabajar en este colegio. Yo sé que debo contestar para que se decidan por mí. Pero me pregunté y dije, Liz, ¿tú quieres trabajar en un colegio donde tú seas parte de algo tan... Me queda claro que si un niño me pregunta, oye Liz, Miss Liz, el cielo es azul, pues bueno, yo pudiera dejar que el niño lo descubriera y simplemente decirle, oye, pero a ver, tal vez se ve azul porque está el reflejo del agua y si el agua fuera de otro color, muy probablemente el reflejo tal, o sea, lo entiendo, pero que un niño me pregunte que si una niña se puede casar con una niña, es algo que sí tiene una respuesta y que creo que hoy en día no podemos dejar que el niño se vaya con la idea y que lo descubra, porque hoy yo puedo decir que soy un perro y que me identifico como un perro y que no me identifico como una mujer de 26 años. Y esto es una locura, pero es que esto está pasando. Entonces, vuelvo a lo que les decía al inicio, en la carrera, nosotros, que esto fue, yo salí en el 19, les estoy hablando que ya pasaron alrededor de 4 o 5 años, son 4 años ya, y hace 4 años nos parecía una locura cuando nos avisaron previo
que en algún punto, no muy lejano, la SEP iba a tener este tipo de programas. ¿Qué propone la SEP? La SEP propone a los niños de preescolar enseñarles a masturbarse. No es lo mismo que un niño, por X o Y razón, al momento de estarse poniendo su ropita interior, de ponerse X prenda, sienta algún tipo de estímulo a que tú le enseñes al niño a estimularse, que es un niño que muy probablemente ni siquiera está pensando en eso. Estamos empezando a hipersexualizar a los niños. Y fuera de eso, estamos empezando a dejar que todo sea subjetivo y que todo sea ambiguo. Y entiendo que también no podemos vivir en un mundo alarmándonos, porque esto es una realidad. Esto es una realidad. También, a ver, quiero que entiendan que yo, al ser hija de Dios, no juzgo a las personas que tienen atracción al mismo sexo. ¿Por qué? Porque hay personas que sí pueden nacer con esto. Y hasta el mismo Papa ha dicho que nadie, absolutamente nadie, ni el pecador más pecador, es rechazado por la iglesia. Al contrario, o sea, la iglesia acoge a todas las personas que necesitan de... Y les voy a platicar que hace unos años yo tenía un amigo, bueno, todavía es mi amigo, pues, pero en ese momento me llevaba mucho con él. Y me acuerdo que era muy afeminado, pero nunca pensé tal cual. Ay, le gustan los hombres, ¿no? O sea, simplemente pues me acuerdo que era muy afeminado y yo decía, bueno, pues seguro, pues es un cuate que es muy fresa, ¿no? Y por eso tiene la voz así. Pero conociéndolo y pasando el tiempo, un día él solo me dice que, no recuerdo si me dijo que estaba platicando con un niño y que como que lo estaba ligando. Algo me dio a entender que me dijo, ¿cómo? ¿No sabías? Y yo, ¿qué? Y me dijo, soy gay, me gustan los hombres. Y yo, ¿en serio? La verdad es que era súper evidente, pero en ese momento no había una ola como la está ahorita, ¿no? Entonces, sí, como que, pues dije, es mi amigo y no pasa nada, y siguió siendo mi amigo. Y, y después de los años, esto fue, o sea, se das cuenta que él me confesó esto cuando yo tenía como unos 17, 18 años, y cuando yo tenía ya alrededor de 20, 22 años, hace poco, teniendo una plática con él y que justo estaba hablando, creo que había tenido un novio, iba a tener un tema de estos. Yo ya había estudiado, ya había terminado la carrera y yo ya sabía más respecto a estos temas. Entonces yo ya había estudiado que la tendencia de que alguien sea homosexual, muchas veces, una gran estadística, no digo que sea la causa, pero muchas causas de este tipo de casos es que son hombres o son mujeres que su primer estímulo sexual fueron con alguien del mismo sexo. Y el cuerpo reacciona. O sea, si a mí me pica un mosquito, yo no puedo decir, no me va a dar comezón, porque el cuerpo reacciona, se me pone rojo alrededor de la zona donde me picó el mosquito y me va a dar comezón. Lo mismo pasa. Si a ti te toca a alguien de tu mismo sexo y es tu primer encuentro sexual, tú vas a tal vez tener un momento de excitación, pero es que esto no es que sea bueno o malo, el cuerpo reacciona, ¿no? Entonces, yo tuve la confianza ya, porque era un amigo ya de años, y le pregunté, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Y me dijo, claro que sí, y estamos justo hablando del tema, ¿no? Y le dije, ¿alguna vez alguien te tocó cuando eras niño? Y me acuerdo que solo se me quedó viendo y me dijo, sí, cuando era niño, me tocó un tío que no sé qué. Y yo en ese momento dije, no puedo creerlo, o sea, no puedo creerlo porque tú no puedes ir por la vida preguntándole esto a todo mundo. Pero muchas veces pasa esto y muchas veces ellos ni se acuerdan o en la vida dijeron, me hice gay por eso, ¿no? O sea, simplemente el inconsciente asoció que una persona de su mismo sexo le puede dar placer. Y muchas veces esas personas sufren mucho porque afectivamente buscan algo. O sea, él decía que se quería casar y que tenía que tener hijos y tal, pero él la atraía 100% sexualmente a un varón. Y muchas veces la relación se da simplemente por eso, o sea, por el vínculo sexual que se tiene. No siempre, muchas veces también otra estadística muy alta que está cuando tú estudias este tipo de casos es cuando hay una ausencia materna o paterna. O sea, es decir, si a mí, en mi infancia, hablo de infancia porque es cuando más la persona está teniendo sus etapas evolutivas y es cuando más puede haber la tendencia, pero no digo que sea ley, pero sobre todo en la infancia, suponiendo que la mamá estuvo ausente, muy probablemente yo como mujer voy a buscar a una figura materna, a una mamá, a una mujer, porque en mi vida no estuvo presente una mujer. Entonces yo afectivamente tengo la necesidad de estar con una mujer. Y por default, cuando tú mezclas tu afectividad, el cuerpo expresa y una manera de demostrar afecto es abrazando, besando y tocando, ¿no? Entonces,
ya sea porque lo veas como un problema afectivo psicológico o un problema que fue más empezando como algo carnal o algo físico, la estadística está ahí, ¿no? Entonces, creo que el generar conciencia puede decir, alguien que tiene ese tipo de temas, híjole, es que yo te quiero confesar algo, Liz. Yo tengo mi novio o tengo mi novia o estoy casado o estoy casada. Nunca le dije a nadie. Soy feliz con mi esposo o con mi novio o con mi novia o con mi esposa, pero toda la vida he sentido una cierta atracción al mismo sexo y no entiendo por qué. Y no necesitas gritárselo a todo el mundo. Simplemente, si alguien me está escuchando y sabe de estos casos o tú mismo lo vives y lo vives en secreto, pregúntate los contextos que te acabo de poner y si tú has vivido algo similar. Porque muy probablemente la raíz puede venir de ahí. Miren, yo sí creo que hay personas que nacen con ese tipo de tendencias, ¿no? O sea, no sé si han visto niños que así de verdad tienen 3, 4 años y ya les encanta la faldita y el tutú y hasta su misma voz es como muy afeminada, los modismos, etcétera. Sí hay un porcentaje que de verdad es no me lo sé de memoria, pero sé que es el 0.0 X cantidad. O sea, quiere decir que es lo mínimo, pero sí hay personas que pueden nacer con una carga hormonal de testosterona más alta, por ejemplo, en el caso de mujeres, y en el caso de los varones, hormonas predominantes de mujer. Si esto es biológico, con una inyección se quita, ¿eh? O sea, quiere decir que los que no nacen con esto es un tema ya aprendido, inducido, ahorita les explico a qué voy con esto, o es como un tipo de respuesta biológica, o más bien psicológica, de nuestra psique como un mecanismo de defensa. Y también quiero empatizar con las personas que viven este tipo de situaciones porque suponiendo que son católicos, por alguna razón muchos católicos se sienten muy excluidos de la iglesia cuando tienen este tipo de tendencias. Número uno, te digo que no hay un rechazo. Y también los que son católicos, se ha generado un tema como de, no, es que de verdad, te das cuenta que es, o te vas al extremo de decir todos los movimientos extremistas que están a favor de, no, vamos a abortar, somos feministas y vamos a matar a los hombres. Y cuando te vas a algo muy extremo, también muchas veces se van al extremo de decir, odiamos por completo a todas las ideas que tiene la iglesia, ¿no? Pero cuando tú empiezas a estudiar lo que verdaderamente marca la iglesia, o sea, en realidad sí que todo lo contrario. O sea, la verdad es que creo que ha habido como una especie de guerra entre izquierda y derecha. Y creo que también hay que tener apertura, sí, no a aceptar y decir, no, hombre, pues ya, todo el mundo ya lo está haciendo, porque realmente es un tema psicológico y te voy a decir por qué. O sea, yo veo, no sé si han visto casos que de repente hay un cuate, o sea, es un hombre que le gusta vestirse de mujer y es una mujer que le gusta vestirse de hombre y al final es un varón y una mujer y termina siendo pareja. O sea, entonces quiere decir que lo que se está buscando es el afecto y esa figura femenina o masculina. O sea, ya ni siquiera estamos llegando a son dos hombres o son dos mujeres, no, o sea, es un varón y es una mujer que se voltearon y simplemente se busca lo contrario porque ve tú a entender qué tema trae cada uno, ¿no? Entonces, también creo que no hago este programa para empezar a decir, no, o sea, de verdad, si ustedes ven un gay o una lesbiana, en la vida le hablen y no, o sea, creo que es, número uno, entender que todos somos dignos, todos tenemos dignidad porque somos hijos de Dios y esa dignidad ya nos viene de Él. Entonces, número uno es tolerancia, aceptar, pero número dos, también hay que entender que ya hay extremos, o sea, por ejemplo, todo lo que está viendo de, por ejemplo, las marchas que hacen muy radicales, que tal cual salen desnudos y a mí no me van a oprimir y yo quiero ser libre y muchas veces dentro de esa libertad, lo único que se encuentra es un mundo donde todo es relativo. No hay reglas, todo se vale, todo se puede. Si tú quieres tener una relación libre, la puedes tener. Tú puedes tener 5 novias, puedes tener 5 novios, puedes hacer lo que quieras. Y creo que el empezar a empaparnos en un mundo donde todo es relativo y tú haz lo que tú quieras, creo que tarde o temprano puede haber una consecuencia, ¿no? Entonces, más bien va por ahí. También, por más que obviamente aceptemos a las personas, porque todos tenemos el mismo valor bueno, imagínate qué frustrante, yo quiero empatizar con ellos, tú nacer con una tendencia a tu mismo sexo, o que al menos la fuiste construyendo, y como que todos los días decirte,
Por ejemplo, en mi caso, yo tengo novio y es como si todos los días me dijera, suponiendo que no tengo y que todos los días me tuviera que decir, no, no me gusta, o sea, es un tema pesado y ahí es donde quiero empatizar porque también ellos están teniendo un problema y creo que el problema también puede empezar por lo que nosotros estamos empezando a orillarlos. No es un tema de odio no es un tema de que quiero crear muros entre justo, izquierda y derecha, sino sí empatizar con ellos, pero también entender que hay cosas que no son debatibles. O sea, hay cosas que son naturales tal cual y que muchas personas o muchos niños en la vida se hubieran planteado ser homosexuales. Simplemente casi al nacer ya te lo están induciendo. Oye, tú puedes decidir si eres hombre o eres mujer. Y aparte de que puedes decidir eso, tú puedes decidir si quieres estar con un hombre o con una mujer. Si tú eres un niño de 10 años que suponiendo que en su casa tiene una mamá golpeadora o tiene un papá golpeador, dependiendo del caso, si yo soy un niño o una niña de 5 o 10 años y toda mi vida he visto que tengo una mamá pésima o toda mi vida he visto que tengo un papá pésimo, pues muy probablemente, no quiero saber, en mi caso, que mis papás, o sea, tal cual, tengo un papá y una mamá, que es lo que tal cual marca la naturaleza, yo pude nacer y crecer con papá y mamá, pero imagínate un niño que va a la escuela y que está el festival de los papás o el festival de las mamás y es como, no tienes mamá, no tienes papá. Yo te escuchaba un testimonio de una chava que creció con dos mamás lesbianas. Ella fue adoptada y dos lesbianas decidieron adoptarla. Y ella dice, yo quiero platicarles qué hay detrás del arco iris. Y ella empieza a explicar, es que todo el mundo defiende los derechos y que sí se puede y que la libertad y tal. Y ella dice, no saben lo duro que fue para mí. Y es una mujer ya, te estoy hablando que tiene 30, 35 años, una mujer madura. Y ella dice, no saben lo duro que fue para mí toda mi vida experimentar la ausencia de la protección de un papá. Y que cuando yo preguntaba por mi papá me decían, tú no tienes papá, solo tienes dos mamás y no es necesario que lo tengas. Y ella decía que por más que desde que nació esa fue su realidad, hay un deseo en su corazón que siempre anhelaba esa protección. Y en el caso de dos varones, falta una figura de dulzura, de ternura que es maternal. O sea, tú no puedes suplir la naturaleza de un varón o una mujer. Claro que hay hombres que son muy lindos, que son muy tiernos, que son muy afectivos, y hay mujeres muy rudas, con mucho carácter. O sea, eso es temperamento, pero la esencia no se puede modificar. Entonces, creo que el generar conciencia de casos que no han venido bien también puede ayudar a entender la realidad de lo que nos está invitando a hacer. Otro caso también es unos gays deciden casarse y adoptan a un hijo y a los años se registra un abuso sexual. O sea, a ver, si mi tendencia es estar con un varón porque tengo un tema en la cabeza que no sé de dónde salió y yo adopto un niño y yo termino aburriéndome y diciéndole a mi pareja, ay, pues hay que estimularlo y hay que tocarlo y es que esto no puede ser, o sea, eso a mí se me hace una locura, o sea, y de verdad, créanme que yo defiendo a capa y espada lo que la ley de Dios marca, pero les prometo que también considero que soy una mujer muy abierta y que me gusta comprender al otro. No creo que está bien, pero siempre me ha gustado ponerme en los zapatos del otro. Oye, no está bien, ya lo entendí, pero ¿qué sentirá el otro cuate? O sea, es que es difícil. Entonces ahí ya no está viendo como un relativismo de decir, no, todos contra todos. No, no, no. O sea, es un, oye, esto no está bien, pero los entiendo, pero a la vez yo no puedo aceptar que una realidad que me están imponiendo sea así, ¿no? O sea, antes era una locura pensar este tipo de conductas y conforme hemos tenido una evolución de ideas, etcétera, ya ha sido mucho más abierto esto, pero es que ahora llegamos a todo lo contrario. Lo contrario es que si tú no piensas que está bien, ideas muy relativas, tú estás mal y eres un tradicional que apesta a viejito y que yo qué sé, ¿no? Entonces, o sea, realmente, y te lo está diciendo alguien que, oigan, yo soy joven, dentro de lo que cabe tengo 26 años, o sea, te lo dice alguien que realmente yo veo esto día a día y que a mí me ha tocado ver que me han invitado a las marchas que hacen y realmente tú vas a esas marchas y lo que menos se defiende es el amor. Se supone que justo ellos defienden el poder expresar amor con su pareja y tal. Lo que a mí me llama mucho la atención es que muchas veces
una pareja heterosexual no hace tanto show, en el sentido de que tú vas con tu novio, con tu novia, con tu esposo, con tu esposa, en una pareja heterosexual, sí, vas de la mano, te abrazas tal, de repente sí he visto alguna pareja que se bese, pero cuando tú ves a una pareja homosexual, es una manera de gritarle al mundo, yo creo que también porque hubo tanta represión, quiero tener esa parte, pero fuera de eso es una manera de, o sea, yo quiero que todo el mundo se entere de esto y quiero ser exhibicionista y quiero... Hay conductas que marcan que algo está, pues no quiero decir mal, pero que algo está pasando ahí. Porque en estas marchas que se supone que se defiende al amor y que no hay límite, no sé si han visto por ahí esta frase que dice, amor es amor. O sea, como que refiriéndose a que da igual si es con un hombre o con una mujer, mismo sexo, diferente sexo, etcétera, amor es amor, ¿no? Y había una comparativa de decir agua es agua. Y salía un cuate tomando agua, que le había sacado del garrafón, y tomando agua que estaban sacando del excusado. Pues sí, agua es agua, pero no estamos hablando del mismo tipo de agua, ¿no? O sea, love is love, amor es amor, pero es que el amor no es simplemente decir yo tengo ganas de acostarme contigo. O sea, para empezar, ni siquiera entre hombre y mujer, eso no es amor. El simplemente hecho que yo tenga un deseo sexual para tener relaciones con alguien, eso no es amor, es simplemente, pues me atraes, hay un grado de excitación, pero amor es una entrega real. Entonces, cuando confundimos esto con lo que vemos realmente que pasa en una marcha, que es 1000 personas sin nada de ropa, quiero entender que es un tema de llamar la atención, pero lo que tú ves son hombres vestidos de mujeres, exhibicionistas, con no sé qué tantas bolas extras de más y que se hicieron no sé, o sea, realmente no se está defendiendo al amor tal cual y realmente esto a mí me alarma porque si esto está pasando ya, o sea, le estoy diciendo, vuelvo con lo que dice el programa, si hace 4 años estos datos eran alarmantes, realmente el hecho de que yo me atreva a pensar qué va a pasar en 5 o 6 años cuando tenga hijos, o sea, si es que Dios quiere que tenga hijos, o sea, realmente va a ser un tema que esto ya va a ser otra realidad, ¿no? O sea, realmente creo que más bien la realidad van a empezar como a verla como, o a normalizar las ideas extremas que se tienen ahorita, ¿no? Bien, ahorita voy a checar rapidísimo el link. Aquí yo puedo ver si hay algún comentario. Si alguien tiene comentarios o preguntas de lo que estoy platicando, puede aprovechar. Y por aquí puedo ver sus comentarios si es que alguien está poniendo algo. Y les platico. El programa va a estar los martes de 6 a 7, que es el espacio que se tiene para formarte aquí en Valora Radio. Pero también si alguien tiene alguna duda y me dice que, híjole, me tengo que esperar hasta la siguiente semana para que Luis me resuelva este tema y justo ese día me tengo que acordar y tal, en cualquier momento del día me pueden escribir a mis redes sociales. Es por medio de Instagram, estoy como Elizabeth Soto 6 y ahí con mucho gusto me pueden escribir sus dudas. A ver, estoy viendo que me aparece el programa pasado. Fabi, en la página de Valora me debe de aparecer ya el programa, ¿no? El que está transmitiendo ahorita. Ah, ok. Perfecto. Bueno, de igual manera, decía, es que hay comentarios o no, los checo después, porque no sé por qué no me aparece el programa. Pero de igual manera les platico que tenemos ese espacio. Bueno, quería pasar de este tema que justo es de la ideología en el género. Ok, ya entendimos cuál es la raíz, cuál ha sido el proceso, qué es con lo que nos estamos enfrentando. Ahora, ¿qué puedo hacer? O sea, ya me estás diciendo que es este tema, ahora necesito una respuesta o necesito algo para poder actuar. El hecho de que yo empiece a generar ideas, empiece a generar conciencia, necesito aterrizarlo en algo práctico para que esto pueda tener un fin, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué pasa si yo soy padre de familia? ¿No? O sea, soy papá, soy mamá, tengo hijos y es difícil, ¿por qué? Porque yo tengo una manera de formar a mis hijos, los quiero educar en la fe, en los valores, en virtudes, etcétera, pero mis hijos tienen que ir al colegio, mis hijos tienen que ir a la escuela. No sé si mis hijos, sus hijos van a colegio o van a escuela, si van a colegio y ya tienen una formación en la fe, bueno, creo que va a ser un poco más fácil, pero aún así no se escapan porque estas ideas ya van a empezar con los compañeritos. Y si es escuela, sabemos que ahí la SEP sí o sí, por así decirlo, pues ahí manda, ¿no? Entonces, sobre todo cuando ya esto es un colegio católico, pues bueno,
está prohibido y todos estamos en la misma sintonía. Ya si creo, yo no creo, yo estoy inscribiendo a mi hijo en un colegio católico y si yo no creo en eso, yo tengo que respetar que lo estoy inscribiendo en una institución que es religiosa y que, bueno, pues es más fácil esta parte, ¿no? Pero a ver, no pasa nada. O sea, si tú tienes tu hijo en una escuela donde es laica, realmente la formación tal cual le va a venir de la casa, ¿eh? O sea, por más que haya mil ideas, sí es difícil, pero no es determinante. Entonces, ¿qué puedo hacer como papá? Número uno, yo recomiendo, de verdad, y esto lo digo como docente, porque yo lo veo con los niños, no darles un aparato o sea, en su etapa de kinder primaria. O sea, un niño no tiene ni siquiera por qué tener contacto con el mundo exterior por medio de esos medios, porque tú no puedes, hay que ser sinceros, estar 24/7 viendo que está viendo el niño, tal cual. Lo que se puede hacer también puede ser pues bloquear X tipo de páginas, pero en algún momento el niño se va a encontrar con algo navegando en internet, entonces yo recomiendo que de verdad los niños tengan acceso a internet, computadora, iPad, tablet, celular, sobre todo, o sea, no hay por qué tener celular a esa edad, ya sea de verdad con un horario de decir, oye, ¿sabes qué? Tú tienes de las 4 a las 5 de la tarde para jugar X cosa, ¿no? También para no aislarlos del mundo exterior y tampoco podemos vivir alarmados y todo está prohibido, pues no, o sea, oye, dentro de ya lo que nos tocó vivir, ¿cuáles son las medidas que recomiendas? Esta es la primera. ¿Por qué? Te voy a dar otro fundamento, por qué no es tan bueno que el niño tenga ese tipo de aparatos, y esto ya es neurobiológico y psicológico. O sea, un niño te está llorando, te está haciendo un berrinche, no sabes cómo calmarlo, tiene 3 4 años, ¿qué hacen muchísimos papás? Toma, le ponen un video en la tablet, en el iPad, deja de llorar, el niño se queda embobado y está recibiendo estímulos del video 1, 2, 3, cambio de escena, 1, 2, 3, cambio de escena. Entonces, el niño está sobresaturado y sobreestimulado y esto hace que el niño empiece a perder la capacidad de tener concentración. Esto te lo digo es más desde un fundamento pedagógico. El niño empieza a adaptar sus tiempos de atención de 3 a 10 segundos, porque eso te dura un video y lo van cambiando. Y no sabes que ya me aburrió y el siguiente, ya me aburrió el siguiente. Y así puedes durar una hora en TikTok, viendo Facebook, viendo cualquier red social. Entonces, ese es otro motivo por lo que yo recomiendo que un niño no tenga acceso a este tipo de tecnología, porque también puede atrofiar el tema de la memoria. O sea, si el niño tiene la capacidad para poder tener X memoria a su edad, o sea, es decir, oye, pues me acuerdo que la maestra me dijo tal cosa, como tengo un celular y puedo anotar todo, no tengo ni siquiera por qué recordar lo que me dijo la maestra. Es más, ni siquiera me doy el tiempo, como antes, de anotarlo en mi libreta de tareas, porque tengo mi celular o tengo mi tablet, mejor la anoto ahí. Entonces, antes, cuando escribíamos la tarea, en el proceso en el que escribíamos, la maestra me pidió que mañana trajera impreso tal cosa, en el momento en el que tú escribes tus ideas, creas un tipo de, como una gimnasia cerebral, en la que empiezas a estimular la memoria y el hecho de que nosotros ya no tengamos este tipo de prácticas, pues la verdad es que creo que antes empezábamos a utilizar la tecnología, pero creo que ahora la tecnología nos puede usar a nosotros. O sea, ¿saben lo valioso que son nuestras horas en Internet? La publicidad es carísimo. O sea, hoy en día realmente el salir a una red social a un negocio le viene buenísimo porque la gente se la vive ahí. Entonces, digo, el hecho que tú estés ahorita, muy probablemente estás escuchando este programa, tal vez ya está grabado, tal vez lo estás haciendo en vivo, pero estás haciendo otra cosa, o lo estás escuchando, pero esto es un tema de formación que creo que vale la pena. Pero cuando tú estás viendo videos que no nutren en lo absoluto y que solo te están atrofiando tus procesos que tienes de memoria, y más en un niño, pues bueno, realmente creo que hay que darnos cuenta, si justo lo que te les decía, nosotros estamos usando la tecnología para poder hacer un mundo eficiente o la tecnología nos está haciendo a nosotros. O sea, nos va a atrofiar algo con lo que ya nacemos, que es la memoria, que son los lapsos de atención, y se crean niños que se frustran con mucha facilidad. Como estoy en el celular y todo es instantáneo, es automático, y yo en ese momento en el que yo quiero dar un clic, encuentro todo lo que quiero, y todo es instantáneo, en el momento en el que yo estoy en mi vida, en el día a día, e intento cerrar una puerta y no cierra, es que es impresionante cómo un niño puede generar una frustración que empezamos a perder rasgos tan genuinos y naturales que tiene un niño, ¿no? Y bueno, pues así hasta la edad adulta. Entonces, pues bueno, haciendo una pausa, ese es uno de los temas que yo recomendaría. Primero, estar al pendiente de lo que nuestros hijos ven. Número dos, no es crear una sobreestimulación. A ver, si un niño
no tienen ni siquiera idea que esos temas existen. Basta con ver a papá y a mamá juntos, que se quieren y que se basan en el amor. Si pudieran generar conciencia, por ejemplo, si van a una plaza y ven a dos hombres besándose o a dos mujeres, sobre todo si el niño pregunta o se les queda viendo, o tú viste que ya los vio, pues ahí sí interfieres y, oye, ya viste, todos tenemos libertad. O sea, que el niño sea consciente que somos libres. Todos tenemos libertad, pero Dios creó un hombre y una mujer, explicarle que ellos, o sea, por más que quieran, ni siquiera pueden procrear, que esto es una ley natural, o sea, ni siquiera viene como una imposición ya tal cual. Y también hay que enseñarles a respetar, ¿ok? Ellos decidieron hacer eso porque son libres, como hacerlos ver que no está bien, pero hacerles también saber que eso no justifica que yo por eso me voy a burlar de ellos y voy a menospreciarlos y voy a hacerles creer que valen menos. Si yo estoy educando a unos hijos que respetan la realidad que ya vivimos, pero que ellos también no se van a dejar llevar por lo que todo el mundo piensa que está bien, eso genera una ideología basada en el respeto, no en el odio, no en el, ya viste qué horror. Si tú ves eso, te burlas de ellos. O sea, tal vez no les vas a decir eso nunca, pero el hecho de que tú empieces a inculcar, fuchi, no, qué horror, tal, el niño inconscientemente adopta ese tipo de conductas. Entonces, cuando te enseñan que eso no está bien o no es natural, pero que aún así, por ejemplo, a un niño de 5 años le puedes explicar, se equivocaron, no pasa nada, pero hay que respetarlos. Muchas personas van a pensar así y muchas personas van a pensar como nosotros. Es que ya es adaptarlos a una realidad. O sea, ya no es un tema de que si les digo que no y se acabó. O sea, es un tema de que como sabemos que sí o sí van a afrontarse con esa realidad en algún punto de su vida, también tenemos que preparar a niños que estén basados en el respeto, ¿no? Y que creo que también una persona que de plano piensa así, lo ideal es que también ellos, actúen de la misma manera con nosotros, ¿no? O sea, el hecho de pensar que, ay, no, son unos mochos y que tienen la mente cuadrada y qué tal, pues bueno, creo que también no está sobre el respeto. Entonces, aquí la invitación es para ambos lados y bueno, eso sería como la segunda recomendación. ¿Qué les daría como tercera recomendación? No sobreestimular tampoco a un niño. O sea, sobreestimular es, o sea, el niño apenas tiene conciencia que existe un hombre, que existe una mujer, y que tú ya le quieras explicar, que alguien le va a querer decir que va a hacer tal cosa, y el niño ni siquiera va a entender ese momento. Entonces, en ese momento tú vas a empezar a generar en el niño una curiosidad que realmente es sobreestimulada, ¿no? O sea, cada niño tiene una etapa para ir descubriendo, ¿no? El otro día veía un meme que un niño preguntaba, papá, tengo una duda. ¿Qué significa un trío? Y el papá nada más se queda así, como que, no, pues cuando están dos personas y se quieren mucho y se dan un beso y llegan a vivir más, y no, el papá como que alarmadísimo, y el niño nada más se queda callado y le dice, ok. ¿Y qué significa una pareja? O sea, eran como, no me acuerdo exactamente qué le preguntaba, pero era un tema matemático o un medio, o una cosa así le preguntaba, ¿no? Como que realmente se refería como, no lo pronunció bien, y el papá como que, híjole, ya leí toda la explicación y el niño no tenía ni siquiera ni idea de qué le estaba hablando, ¿no? Entonces, a eso me refiero, que cuando un niño pregunta algo, oye, mamá, papá, justo lo que me preguntan en el colegio, ¿una niña se puede casar con una niña? ¿Qué es casarse? ¿Dónde escuchaste que se casaban? ¿O por qué dices que con una niña con una niña? Ah, es que fíjate que yo tengo mi mejor amiga y quiero vivir con ella para siempre. Y como tú y mi mamá van a vivir para siempre juntos, pues yo me quiero casar con ella. Entonces, un niño puede asociar términos que no son y no es que lo piense tal cual, sino que simplemente en lugar de acomodar la idea es acomodar el término que está previo a eso, ¿no? Entonces, a eso me refiero con sobreestimular. O sea, entender los porqués de los niños y estar muy al pendiente de las preguntas, ¿no? O sea, pasa muchísimo hoy en día que llega un niño, oye mamá, oye papá, mamá, mamá, papá, espérame un poquito, contestando un correo. Y a ver, no juzgo, o sea, yo entiendo que tenemos ocupaciones, que tenemos cosas que hacer, pero creo que un niño realmente merece y necesita esa atención. Porque también luego pasa muchísimo que cuando no reciben la atención que merecen en ese momento, esos segundos de atención después van a ser un problema afectivo enorme, ¿no? Entonces, está muy al pendiente de ellos, también entender que nunca vamos a ser papás perfectos y entender que nosotros vamos a hacer lo mejor que esté en nuestras manos para que los niños puedan crecer formados, puedan crecer íntegros, etcétera. Pero también entender que en ese proceso de formación y educación, hombre, pues no somos perfectos y nadie nació siendo perfecto, ¿no? O sea, creo que también el entender eso y el ver la realidad de esa manera, pues eso ayuda muchísimo.
Y pues nada, yo quiero compartirles de manera personal que muchas veces el vivir con un pensamiento como muy arraigado o muy convencidos de que sabemos que el sustento de nuestra fe y de manera biológica, humana, natural, es de X o Y manera, el defenderlo es difícil porque ya no es como antes, que no, pues todo mi círculo social, como son mis amigos, pues todos piensan igual a mí, sino que yo tengo muy buenas amigas que piensan de una manera, muy buenos amigos que piensan de otra manera, y algunos van a pensar idéntico a mí, unos más o menos, unos piensan igual a mí, pero en X punto todo diferente, o no coincidimos en nada, pero nos caemos muy bien, y hay que entender que es una realidad, y hay que aceptar que las personas no somos copy-paste, o sea, por más, que es más, yo les puedo asegurar que hasta dentro de la misma iglesia católica hay personas que piensan muy diferentes o que realmente dicen, híjole, pues está bien, lo defiendo, pero en el fondo, no sé, algo no me convence y justo, o sea, permítete cuestionarte y permítete hacerte preguntas, o sea, el hecho de que tú te permitas entender por qué pensamos las cosas, creo que habla de una persona mucho más crítica, de una persona que dice, pues no tengo ni idea por qué pienso esto, pero toda mi vida me han enseñado que tengo que pensar así. Creo que una persona que se da el tiempo de decir, oye, yo pienso esto, pero ¿por qué lo pienso? Y de hecho muchas veces hay muchas personas que se hacen mil preguntas y yo no creo y yo dudo y empiezo a estudiar y empiezo... Y cuando se dan cuenta que con un sustento, perdón, biológico, humano, filosófico, antropológico, etcétera, hay un porqué, me da más paz porque yo misma descubrí o fundamenté eso que a mí ya me han inculcado, ¿no? A mí me pasó mucho esto y conmigo fue de manera genuina, ¿no? Porque mi carrera es muy humana, ¿no? Yo estudié pedagogía y tenía muchas clases de humanidades y a mí toda mi vida me habían enseñado el sustento de mi fe, pero cuando yo empecé a tener clases de antropología y de filosofía, y justo, yo estudié en la Universidad Católica, pero justo el profesor me decía, está prohibido hablar de Dios, ¿eh? O sea, nada de que, oye, es que vamos a hablar casi como, no sé, temas de creación y nadie podía mencionar a Dios. Entonces, el profesor te enseñaba a pensar fuera del tema teológico. Y cuando te das cuenta que el camino que Dios puso tiene un fundamento humano y biológico, como que dices, wow, o sea, aunque no te veas por la parte de la fe, Dios creó el plan tan perfecto que hay una respuesta. Entonces, cuando yo me empiezo a dar cuenta de esto, me acuerdo que yo empecé a decir, ¿por qué a mí no me explicaron esto, no? Y yo a partir de ese momento procuro, cuando doy temas de este tipo, hacer un enfoque tanto teológico, o sea, es decir, partiendo de Dios, como antropológico, es decir, partiendo de la persona. Entonces, cuando yo me doy el tiempo de entender lo que Dios nos pide y de ver por qué la naturaleza lo ve de esa manera, en ese momento yo tengo los términos enriquecidos para poder, acuérdense que es una balanza de fe y razón, y esta balanza empieza a cobrar sentido, porque imagínense que yo todo el tiempo voy a pura fe. Es que Dios dijo que esto es así, y cerrado, bloqueado, y yo no quiero saber nada. No, hombre, pues la balanza va a estar así. La fe, pues la tienes hasta el tope, pero no tienes un fundamento. Y también nosotros, como católicos, necesitamos un fundamento racional. No tal vez para nosotros, aunque sirve muchísimo para nosotros para entenderlo, pero también para cuando vamos a defender nuestras ideas. Si yo toda la vida creí pensando algo solo porque Dios lo dijo, yo también creo en lo que quiere Dios, pero también creo que también tenemos que ser lógicos, ¿no? Entonces, cuando la balanza se va a lo contrario, oye, es que yo estudio, yo creo, yo soy escéptico, tal, no importa lo que piensa Dios, la balanza también cae, ¿no? Entonces, cuando hay un equilibrio entre, oye, yo soy una persona que estudia, es una persona que cree en la razón, pero también tengo fe, perfecto, hay un balance. Y entre ellos no se interponen, sino que se encuentran, no hay un encuentro entre lo que Dios nos pide y entre la naturaleza, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es mi consejo. Y nada, la verdad es que disfruté muchísimo regresar aquí con ustedes. Este primer programa, pues me vine yo. Les voy a compartir. Ahorita estoy leyendo un libro que se llama Este dolor no es mío. Y me encanta. La verdad es que llevo como un cuarto del libro, o casi la mitad. Y quiero terminarlo para poder hablar de él. Se trata de un libro que habla de traumas familiares heredados. Y me gustaría platicarles un poquito de este tema porque creo que es un tema que todo el mundo debería conocer. Pero bueno, voy a terminar el libro y en cuanto lo termine lo platicamos. Y la siguiente semana vamos a tener una invitada. Es una amiga que es psicóloga. Y bueno, vamos a ver temas de relaciones de pareja. Entonces, pues nada, espero que nos podamos conectar el siguiente martes a las 6 en Formarte.
Nos vemos, bye.